se opuso, porque decía que era la suciedad, porque entonces se veía mucho más las heces. Al haber barro que se mezclaba con las heces, se veía mucho más, al estar adoctrinado aquello. Y se opusieron a él al principio, ¿no? Calculad qué barbaridad. Esto provocaba una bacteriología y una inmunidad especial en el intestino, que probablemente protegía de alergias y de intolerancias mucho. Esa bacteriología especial, esas porquerías, esa suciedad crónica que teníamos en el intestino. O sea, esta balanza se había alterado, las infecciones eran muy por encima de la higiene, y esto condicionaba menos alergias e intolerancias. ¿Por qué? Pues aquí tengo un esquema, que no se preocupen, no se vayan de la sala todavía, que no lo voy a explicar, que lo justifica. Lo resumiré en este otro esquemita. Sabemos que ahora que hay unos linfocitos que se llaman CD4, y estos se convierten o bien en otros que provocan la inmunidad, se llaman TGLP1, o bien en otros se llaman TGLP2, que producen la inmunidad de la alergia. Y todos vienen de este papá. Este papá tiene hijos. Entonces, cuando hay mucha suciedad, poca higiene, o bien damos probióticos, bacterias que se han puesto de moda, ¿qué pasa? Pues que el organismo fabrica muchos de la defensa y entonces fabrica poquitos de estos, porque como se dice en catalán, son fabas contadas, que todos vienen de los CD4, pues fabrica muy pocos de estos. Cada vez, pues, estos no se fabrican. Por lo tanto, por eso es por lo que en África o antes, que teníamos condiciones higiénicas muy malas, no habían tanta alergia ni intolerancia, porque los CD4 se compartían en las células defensivas. ¿Ahora qué ha pasado? Pues ahora que hay tanta higiene y damos antibióticos enseguida, cualquier cosa antibióticos y mucha higiene, pues se fabrican muchos más de estos. No se fabrican estos, hay muchos menos de estos, y en cambio se fabrican muchos más de estos, lo cual provoca pues alergias, etcétera, intolerancias, este abuso de antibióticos. Por lo tanto, una lanza a favor de los médicos que utilizan pocos antibióticos o los dan raramente o recurren a otros medios para evitar el uso de antibióticos, que como veremos también tienen otros problemas los antibióticos. Por ejemplo, se ha publicado muy recientemente, yo todo lo que digo está comprobado científicamente, que es a doble ciego, o sea, trabajos bien hechos, no es nada de intuición. Esto que es muy importante, que Troy Brown, que no tiene que ver nada con el Tony Brown de Mafalda, ha visto que muchos enfermos de Crohn, enfermedades intestinales, o colitis ulcerosa, esta enfermedad tan desagradable con dolores tremendos que acaban amputándose el intestino, o la colitis ulcerosa con heces con sangre y moco, que cada vez hay más también, pues se ha visto que estaba relacionado con la ingesta de antibióticos, como penicilina, amoxicilina, ampicilina, betalactámicos, etc. Otros eran menos, no se asociaban, ¿no? Pero muchos antibióticos producen a la larga, se ha demostrado, una mayor frecuencia años después de estas enfermedades inflamatorias intestinales. No ya con el mecanismo de las CD4, TGLP1 y TGLP2, sino simplemente se ha demostrado que hay una relación, probablemente alterar la bacteriología, otros motivos que están investigando. Entonces se ha publicado recientemente en septiembre del 2012, que ha revolucionado un poquito más la comunidad científica. Por lo tanto, huir de los médicos antibiotiqueros o los que dan los antibióticos así un poco, pues no sé para qué, para cubrirse, pero en fin, por miedo o porque no tienen en cuenta que hay muchos procesos virales que el antibiótico no les hace nada. El antibiótico viene para las bacterias, según qué, y según en qué condiciones, pero no para los virus. Bueno, pues estamos hablando de la desafección de la leche, todo esto a razón, hemos hablado de la alergia, y hablemos también pues de otros problemas, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, la deficiencia de lactasa secundaria a agresiones por virus o bien genética. Recordemos que la especie humana, pues en el Paleolítico, la única leche que tomaba era leche de madre. Durante la época del Paleolítico, emigrando, buscándola, siempre persiguiendo la caza, ni cultivaban ni criaban animales, persiguen a la caza, pero cuando acabó el último periodo glaciar, el hombre se volvió sedentario,
¿Por qué? Pues porque la caza se convirtió en un método no económico de subsistencia. No había caza para todos. La especie humana, pero con el buen tiempo, se reprodujo más, agotaron las reservas cinegéticas, y las mujeres que se quedaban en casa cuidando de las crías, de los bebés, pues empezaron a cultivar. Vieron que sembrando unos granitos del camino, o bien ordeñando las cabras que se dejaban, aquel alimento pues quitaba el apetito. Entonces el ser humano en el Neolítico, hace unos 20.000 años, empezó a consumir leche y pasó de nómada a sedentario, de la food collecting stage a la food producing stage, del periodo de colección de alimentos al periodo de producción de alimentos, que dicen que es la revolución mayor de la humanidad, más que la revolución francesa, más que la revolución industrial, el paso de nómada a sedentario. Es así que en algunas tribus aún no ha tenido lugar, Por ejemplo, en Brasil todavía siguen habiendo tribus nómadas, ¿no? Pues entonces se empezó a consumir leche, propiciaría problemas, pues tenían diarreas, más frecuencia, heces ácidas, pero se alimentaban más, había una ventaja nutricional importante, ¿no? No habrían alergias porque eran muy sucios, ese problema no lo tendrían, y esto condicionó que aparecieran humanos que, así como antes lo normal era perder la lactasa a los 6 meses en el destete, cuando dejaban de tomar leche de madre, pues el hecho de tomar leche continuamente propició pues que aparecieran humanos que conservaban la lactasa toda la vida, y podían tomar leche toda la vida. Y la población actual es mezcla de los que mutaron, de los anormales, los que pasaron de perder la lactasa pronto a conservarla toda la vida, junto con los que no mutaron. Y hay porcentajes. Hace tiempo hicimos un trabajo en el Valle de Hebrón y vimos que en Barcelona el 14% de niños eran intolerantes a la lactosa, y en los adultos luego más tarde hasta el 40 o el 50%. Hay otro motivo de la desafección a la leche, que mucha gente que la leche le va mal, y probablemente en parte en Cataluña hay bastantes porque el origen semítico es más fuerte. Aquí se quedan muchos judíos que se mezclaron con la población, y los judíos, por lo visto, predomina mucho la deficiencia, los judíos semíticos, predomina mucho la deficiencia de lactasa. Entonces la población pues está mezclada, y hay gente pues que si toma leche pues tiene cacas ácidas, o de vez en cuando flatulencia o su distensión abdominal, no por la proteína de leche de vaca, que también podría ser, sino por la lactosa, que es un hidrato de carbono. La leche tiene sobre todo proteínas, grasas y hidratos de carbono. Puede sentar mal por la proteína, que son las alergias, o por el hidrato de carbono, como sería este caso que hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, saberlo, que la intolerancia a la lactosa tiene una frecuencia bastante alta, y que estas leches a base de proteína de leche de vaca sin lactosa, pues caico sin lactosa, hacendado sin lactosa, pascual sin lactosa, muchas, pues pueden ser convenientes, porque hay muchas personas que tienen una deficiencia de lactasa. Aquí pues simplemente no se asusten. Aquí tenemos el intestino, las vellosidades, aquí están las enzimas, que son unas glicoproteínas, que esto es la lactosa, que es un azúcar doble. Cuando se pone en contacto este azúcar con la puntita de la vellosidad, se rompe en glucosa y galactosa y puede ser absorbido. Si no, llega al colon, porque si no se rompe no se puede absorber. Si no, llega al colon, donde fermenta, produce gases, que son los que producen pues las molestias y la diarrea. Aquí en el colon llega hidrógeno, metano, CO2, ácido láctico, butírico, lo que produce las diarreas, ¿no? Entonces, pues una forma de diagnosticarlo es conociéndolo, o bien con los aparatos que hay en la actualidad. Vemos la cantidad de grasa, heces y hidratos de carbono sin digerir, ponen las heces en media hora en nuestro laboratorio de absorción, o bien poniendo los gases en esta máquina, en un cromatógrafo microláser que dosifica hidrógeno, metano y CO2. Al dar un vaso de leche a las 3, 4 y 5 horas, podemos diagnosticar pues, si tienen los gases elevados inmediatamente, si verdaderamente es intolerante al azúcar lactosa, porque ha hecho unos gases que detecta esta máquina que no son correctos, y el grado de intolerancia. Si puede soportar un medio vaso de leche o un yogur o solamente quesos, sabéis que los alimentos tiene más o menos lactosa. El que más lactosa tiene es la leche. La leche de vaca tiene, por un vaso de leche de 200, puede haber 12 gramos de lactosa. En cambio, un yogur tiene 1 gramo. El queso 0,3%. O sea, habrá gente que soportará un yogur, otros no, otros medio, otros yogur y leche medio litro, en fin. Entonces, esta máquina nos da la cantidad exacta de leche que podemos dar. Y esta máquina es interesante porque mide el hidrógeno, metano y CO2,
¿Qué es lo que hay que medir? Porque hay muchos niños y adultos que cuando toman vaso de leche no hacen hidrógeno, sino hacen metano, fabrican metano. Entonces el que tiene la maquinita que solamente mira el hidrógeno, mete la pata el 50% de veces. Entonces hay que mirar hidrógeno, metano y CO2, los 3 gases de la mala digestión. Bien, el tratamiento pues será cambiar la leche, una leche sin lactosa baja en lactosa, y mantenerlo tiempo, repetir la prueba a ver si al suprimir la lactosa mejora la lactasa a cabo de X tiempo, y si vemos que no, pues dejarlo tranquilamente con una fórmula, mejor con proteína de leche de vaca y sin lactosa, pero tomando queso, tomando yogur, cosa que puede ser del agrado, le hace la vida más placentera. También si es alergia a leche de vaca, pues dando leches con proteína de vaca rota. Por el medio enzimático pues se rompe la proteína de vaca y hay leches hidrolizadas o bien leches de arroz. Nosotros hemos trabajado mucho, hace poco presentamos un trabajo en Göteborg sobre este tema de leches hidrolizadas en el tratamiento de los niños. Bien, y la soja. ¿Qué decimos de la soja? ¿Se puede dar soja? ¿Hay que dar soja? Pues bien, la soja es un buen alimento, pero podemos decir, ¿es mejor que la leche de vaca? Pues no y sí. No y sí. La leche, si es líquida, las leches líquidas generalmente no están suplementadas con los aminoácidos esenciales taurina, metionina y la semiesencial carnitina. No están enriquecidas. También hay que reconocer que el haba de soja tiene azúcares que no podemos digerir, como la estequiosis refinosa, que pueden producir una cierta flatulencia. Para los que no tenemos enzimas para digerirlos. Contiene fitoestrógenos, que son estrógenos vegetales. Serán favorables en las señoras con la menopausia, en mujeres jóvenes o en niños que si toman mucha cantidad de leche de soja. A mí no me convence porque damos una sobrecarga de estrógenos que no sabemos qué repercusión puede tener en el futuro. Recordemos que cada vez hay más varones azoospermicos con pocos espermatozoides y despistados que no llegan a fecundar a su pareja, teniendo pues una función sexual correcta. También si toman mucha leche de soja, pues a lo mejor les salen un poquito más de pechitos, un poquito un poco más redondeado, en fin. Es decir que hay que ir con cuidado, pues según a quién se da, ¿no? La señora menopáusica, pues me parece perfecto, aparte de estrógenos, no lo va a perjudicar. Y si es en polvo, las que venden en las tiendas, en las farmacias, pues aunque tienen una menor biodisponibilidad de calcio, se ha demostrado que la leche de soja produce menos anticuerpos y demás, pero ya es mucho más asequible porque sí que tiene taurina, metionina y carnitina, se ha controlado lo de los fitoestrógenos, etc. Por lo tanto, yo la recomendaría en niños alérgicos a la proteína de leche de vaca por encima de 6 meses o un año de vida, que no aceptan otras leches, porque hay que reconocer que muchas leches a base de proteína rota tienen un gusto de infierno, o bien en menopáusicas y en personas vegetarianas, pues siempre que controlen pues, la cosa de los fitoestrógenos o que lo tengan en cuenta, etc. Con la celiaquía pasa igual, ha aumentado mucho la frecuencia de la celiaquía, pero ¿hacemos algo mal que justifique ese aumento de intolerancia al gluten, de celiaquía?